Pauta de análisis. Información desde todos los ángulos. Tenemos un problema que lo vive el mundo, pero lo está viviendo Chile de una manera muy, muy potente. Tiene que ver con un problema en nuestra natalidad. Es decir, en Chile están naciendo cada vez menos niños y esto no es solamente un tema demográfico, esto también va a tener muchas repercusiones respecto de cómo son las proyecciones de nuestro país en múltiples ámbitos. Esta es una crisis en el planeta, lo que pasa es que los índices en el Chile parecieran estar muy profundizados. Y de eso queremos conversar esta mañana con Ignacio Cáceres, subdirector de vinculación de incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, porque se hizo aquí un estudio y además una propuesta para mejorar la natalidad y demografía. Muy buenos días, Ignacio. Gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué tal, Ignacio? Muy bien. Voy a partir solamente con un diagnóstico porque, así como la Claudia dice, esto es un problema mundial, casi cierto, de los tiempos que corren, de los tiempos modernos o posmodernos. Siempre hay en ciertos temas que Chile, no sé por qué se distingue por tener como unos récords, que nunca, no es que nunca son buenos, pero en general no son positivos. La natalidad en Chile muestra una sostenida tendencia a la baja, situándose actualmente como el país con la menor tasa global de fecundidad del continente, con solo 1,03 hijos por mujer. Bueno, la pregunta inicial que quiero partir bien obvia es ¿por qué este tema, la baja en la natalidad, es un problema y por qué nos tenemos que hacer cargo de tratar de revertirla? ¿Cuál es la gravedad de que estemos teniendo muchos menos hijos en nuestro país y en el mundo? Sí, sobre este tema acércate un poquito al micrófono. Eso un montón de cosas que decir. Efectivamente, tal como ustedes lo decían en la introducción, mezcla varias cosas estructurales, varias de ellas, pero me gustaría partir como desafiando un poco la idea de crisis. ¿Ya? Yo no sé si... ¿No es una crisis? Al menos a mí no sé si me acomoda abordarlo como crisis, porque por un lado estamos llenos de crisis, estamos en un momento como multicrisis, crisis políticas, crisis de seguridad, etcétera, y no sé si es la mejor forma de abordar los problemas. Segundo lugar, muchas de las causas que están atrás de estos cambios fueron causas buscadas. Responden a cambios que las sociedades estaban buscando. En Chile en particular, por ejemplo, el descenso de la tasa de embarazo adolescente fue brutal. En la última década prácticamente se redujo por 4, se dio por 4 la tasa de embarazo adolescente y ese sí que es un buen récord a nivel mundial. ¿Ya? Algo hicimos bien ahí, algo hicimos bien. Entonces, muchas de las causas, lo mismo con la incorporación de las mujeres en la esfera pública en general y todo lo que ello... entonces, son cambios que no sé si los abordaría desde la crisis. E incluso las consecuencias de esto son estructurales, son demográficas, son importantes, pero no necesariamente son crisis. Entonces nuestra parada un poco con Mesa es, efectivamente, si es que no hacemos nada, pueden ser crisis, pero el cambio per se... O sea, pero qué interesante verlo así, porque en el fondo, claro, podemos decir, oye, pero ¿qué nos está pasando? Tenemos un problema enorme con la natalidad, pero uno dice, bueno, pero miremos por qué. Y en el por qué también hay casos, que es lo que tú dices, lo encuentro muy interesante, sí. Y tiene que ver con el rol de la mujer. Se han hecho intentos para que ingrese no solo al mundo laboral, para que salga de la casa y solo de la crianza. Se han hecho políticas públicas para evitar el embarazo adolescente y eso también, claro, impacta en la natalidad. Pero son avances que han habido también como sociedad. Entonces, es muy interesante ese punto. Entonces, por eso la adaptabilidad es importante en los distintos sistemas. Ignacio, pero cuando tú lo describes así, es como, oye, es una, digamos, una consecuencia y algo que está ocurriendo en todo el mundo y por lo tanto lo tenemos que asumir así. Pero ¿por qué puede ser grave? ¿Cuáles son las implicancias de bajar la tasa de natalidad para nuestra economía, para nuestro sistema de pensiones? ¿Qué hace que ustedes hayan hecho, digamos, una mesa, que valga la pena hacer una mesa, digamos, que además incluya, hay que decirlo, junta las voces de distintos centros de estudios, Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, el CEP y Espacio Público, los tres, para pensar en esto, es porque esto es relevante. ¿Por qué es relevante? No, es fundamental. ¿Qué nos puede pasar, digamos? Es fundamental y los cambios son en distintas esferas. Entonces, déjame poner un ejemplo con la educación, ¿ya? Y la baja sostenida de la matrícula escolar en los últimos años. ¿Ya? Cada año tenemos una matrícula escolar menor. Entonces, efectivamente, si es que no hacemos nada, ¿cierto? Y seguimos con la misma estructura de pagos, de financiamiento, etcétera, los colegios
muchos de ellos se van a ir desfinanciando, algunos van a tener que ir cerrando, comunidades educativas que quedan a la deriva, profesores que quedan cesantes. Efecto Desde dominó. luego, eso puede ser una crisis. Si tú me dices es una crisis, bueno, puede ser. Pero hagamos algo. Yo no soy experto en educación, pero uno podría empezar a mover las fichas y decir, ok, bajemos un poco los máximos de sala de clase que la ley indica ahora son 45. Ya, tal vez ese máximo nos queda grande y aprovechemos de abordar la calidad de la educación. Ya, cambiemos un poco el sistema de financiamiento. Cerremos colegios, pero de manera planificada. En vez de un docente por aula en educación básica, podrían ser 2 en algunas materias. Y así vamos fortaleciendo, y lo que era un problema, bueno, se transforma también en una oportunidad de mejorar la calidad de la educación con los mismos recursos. ¿Ya? Entonces esto también es una invitación a ponerse creativos, porque podemos hablar de eso después, ¿cierto? Uno puede hacer algunas medidas desde las políticas públicas para favorecer que las familias tengan más hijos, pero el cambio ya está. Y eso no es una proyección como de pirámides demográficas, no, como veíamos antes, a 30 años, no, ya está ocurriendo. Está ocurriendo. Ignacio Cáceres, investigador de políticas públicas de la Universidad Católica, estamos hablando del tema de natalidad. Quizás no es parte de políticas públicas, pero sí del debate de estos días. Ya han habido candidatos presidenciales, lo hizo José Antonio Kast, respecto, por ejemplo, de entregar un bono de $1 millón para promover justamente este tema, ¿no? Para ir generando un cierto soporte para promover tener hijos. ¿Apuntan en esta dirección? ¿Son cosas muy menores? ¿Es algo muy puntual que como no permanece, no sostiene una política pública o sirve? ¿O estimula? Claro, estimula. Un par de cosas. A nivel internacional está como bien demostrado que medidas como aisladas no mueven la aguja y son bastante costosas para los estados. ¿Ya? Hay estados que efectivamente han implementado bonos no de $1 millón, de 10 millones y más, implicando un alto costo para las arcas fiscales, y eso mueve muy poco la aguja. ¿Ya? Ahora, ¿significa que eso no importe? No, porque tiene que ver con el diagnóstico también, que es lo que está atrás de ese bono. Si ese bono exclusivamente busca aumentar la natalidad, lo más probable es que no logre un efecto esperado. Si ese bono busca efectivamente apoyar a las familias en una etapa inicial para que la experiencia tenga una mejor y apoyar las decisiones y planes familiares, uno puede decir, ok, y si es parte además de un apoyo más integral, que las familias puedan internalizar como un soporte que van a tener durante, no sé, los primeros 5 años de vida del hijo o algo más sostenido en el tiempo, las familias pueden internalizar eso y pueden planificar mejor sus proyectos vitales, sus proyectos familiares. Dicho de otra manera, es difícil que alguien cambie la decisión de no tener hijos o tener un solo hijo, por ejemplo, por un bono de una vez de $1 millón cuando nace la guagua, y es otro $1 millón como para el ahorro de esa guagua. No, y efectivamente, y puede ser incluso un incentivo perverso en algunos sectores. Entonces, no, así de manera aislada no es la solución. Y por eso tiene que ver también con el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que está a la base de un bono o de un apoyo particular, etcétera? Claro, el diagnóstico es fundamental para saber, tener un diagnóstico correcto para saber cuáles son las posibles medidas que pueden, digamos, revertir. Ahora, vamos entonces a cuáles son las políticas, y que ustedes hacen una serie de recomendaciones precisamente para que, digamos, las tomen, ojalá, me imagino, los candidatos presidenciales. ¿Cuáles son esas medidas que han demostrado en el mundo? Porque esto hay países que van más adelante que nosotros, que sí pueden atacar el origen de por qué está pasando eso, porque finalmente esas son las que sirven. Y antes la pregunta es, ¿esto es reversible? Ya, no, en el corto plazo no es reversible. Ya esto es una nueva realidad bien estructural que tiene que ver con cambios de los roles de la mujer, tiene que ver con un cambio en la estructura de valores de las sociedades después de cierto tiempo, donde tienen un mayor bienestar económico. Eso se ha visto en todo el mundo. Hay un cambio en la estructura de valores, una mayor preponderancia de los valores de autorrealización, de los proyectos de vida que son largos. Entonces, yo necesito estudiar primero, yo después me quiero comprar algo, o quiero viajar, o quiero hacer esto. Entonces, sí. Eso es muy hay estructural, un cambio cultural. Y no hay vuelta atrás, no es reversible. Ahora, uno puede... Y eso no es ni bueno ni malo. Es la nueva realidad. Podríamos decir... Y al menos en el corto y mediano plazo, eso no va a cambiar radicalmente. ¿Ya? Ahora... Por eso son políticas públicas de largo plazo. O sea, hay que empezar a sembrar hoy día. Claro, y además, donde uno tiene que enfocarse es en aquellas mujeres, en aquellas familias que sí quieren tener hijos, bueno, facilitarles un poco la pega. ¿Ya? Y de eso se trata el rol de las políticas públicas en este ámbito. ¿Ya? Entonces, cuando tú me decías el bono,
Ya, el bono está demostrado pero si es que el bono va acompañado de una mirada más integral y un apoyo más integral de la familia, eso sí tiene que ver. Claro, porque yo creo que también hay que considerar datos, porque como tú bien lo dices, estas son cosas sistémicas de la sociedad. Esto no es hoy, bueno, por una parte entonces tenemos un problema de natalidad, por otra parte tenemos un problema de la educación. No, es sistémico. Cuando la UNICEF, ahora a fines de septiembre, entregó un estudio que lo hizo con el gobierno y dice que tener un hijo en Chile, la crianza, cuesta cerca de 595.000 pesos mensuales. Eso cuesta mantener la crianza en Chile. O sea, criar es caro. Si eso es el sueldo mínimo, recordemos. Si hacemos un match con el sueldo mínimo, evidentemente se complica mucho. Y estamos hablando simplemente de una crianza normal, ¿no? ¿Para qué hablamos de niños o niñas con TEA, con trastorno espectro autista, con alguna enfermedad? Es decir, es muy caro tener hijos. Ese es un segundo factor que yo creo que hablamos un poco. Y hay otro que lo veía en un estudio del CEP y tiene que ver cómo ha cambiado las trayectorias generacionales de las parejas en Chile. Las parejas tampoco se sienten estimuladas a tener hijos. O sea, hay un cambio también en el tema de la pareja, ¿no? Sí, a mí cuando me dicen así como, no, es que es obvia la respuesta así con esta vía tan cara, con los arriendos tan caros. Ya, pero no es solo eso, porque nunca fue tampoco demasiado barato. Nunca ha sido barato criar. Claro, y nunca ha sido un negocio así como en el corto plazo. Claro, no es negocio, claro. No es negocio. Y efectivamente hay un tema como de roles de género también, que está súper a la base de esto. ¿Ya? Se ha llamado a nivel internacional como la revolución incompleta del género, porque efectivamente las mujeres se incorporan en la esfera pública con todos los derechos, ¿ya? Y con todas las expectativas que ello involucra. El problema es que después llegan a la casa y ahí las cosas no han cambiado tanto. ¿Ya? Y en Chile es brutal, uno ve la encuesta de uso del tiempo, por ejemplo. Es brutal. Eso, la coparentalidad, yo me acuerdo cuando se hizo esa encuesta que mostraba la cantidad de horas que dedicaban las mujeres que trabajaban además, pero a los estudios de los hijos, al estar con los hijos, etcétera, versus los hombres, una cosa dramática. Entonces, claro, estamos al debe o falta todavía un avance más en la coparentalidad y responsabilidad de ambos géneros. Y ahí ustedes hacen propuestas absolutamente importantes. ¿Vamos a las propuestas? Vamos, entonces ahí ya aparece un sospechoso de siempre, que es el postnatal. ¿Ya? ¿De qué manera el postnatal puede ayudar o no en esto? ¿Ya? Y hay que tomarlo con cuidado, porque el postnatal también se ha visto que un aumento excesivo lo que hace también es aumentar los costos alternativos del trabajador o trabajadora. ¿Ya? Entonces, no es como llegar y extender el postnatal y eso va a solucionar el tema. No. Lo que sí está claro es que el padre tiene que empezar a involucrarse desde los primeros días. ¿Ya? Y el postnatal en Chile, muy pocos padres se lo están tomando, y eso que es un derecho de los trabajadores. ¿Ya? El de 5 o 6 días, ese acotado. Entonces, abordar el postnatal de los padres es fundamental y tiene buenas chances de tener ahí un mejor... Eso te pregunto al tiro. ¿Ustedes proponen y la alternativa ahí es que el postnatal masculino sea obligatorio? Hay algo de eso, ¿ya? Uno puede hacer distintas fórmulas, ¿cierto? Pero un postnatal obligatorio del padre para las primeras 2 semanas o algo así, se ha visto que es bastante efectivo. Ya, si lo que hablamos del uso del tiempo... ¿Por qué hay que obligar? Perdón. Sí, es que una cosa es eso, pero tú no puedes, no sé si uno puede forzar cambios culturales, porque tú lo puedes poner por ley. El postnatal de la mujer sí es obvio. Pero, ¿qué pasa con empezamos empresas chicas, empresas bien masculinizadas, con alta testosterona? Te van a tomar, se va a tomar el postnatal. Y el mismo bueno, a algunos hombres les va a dar lata también. O sea, incluso los van a molestar. Hagámonos cargo también de la realidad. Hay hombres a los que les encanta, que sean los más jóvenes, me encuentran genial, pero hay otros que no tienen en su repertorio emocional y cultural esto. Entonces, ¿cómo uno puede forzar los cambios sociales y culturales? Ese es mi punto, porque tú lo puedes poner por ley, pero las leyes tienen que ser absorbidas, tienen que ser porosas respecto a la realidad nacional. Sí, ahí dijiste dos temas súper importantes, el que mencionabas al final, ¿cierto? Como el cambio cultural. Sí. A ver, efectivamente, son lentos, y por eso, como plantear las políticas públicas como desde una perspectiva de género en este tema es fundamental. Entonces, todo lo que tiene que ver con derechos de la mujer, con conciliación, vida-trabajo, no es de la mujer, es del trabajador, ¿cierto? El trabajador, hombres y mujeres, debiéramos poder tener facilidades para conciliar vida y familia. Y el otro punto que mencionabas también es importante, es el rol de las empresas, ¿cierto? Esto como es
tan abarcador de toda la sociedad. Bueno, aquí no es las políticas públicas solamente, no es el Estado, sino también es un asunto que trasciende a las empresas, a la sociedad civil, etc. ¿Cómo cuidamos a los hijos? ¿Cierto? Partimos hablando de crisis. Bueno, yo creo que si hay una crisis acá, es el sistema de protección especializada, donde cada año entran más niños al servicio de protección especializada, ¿cierto? Aquellos niños que les vulneran gravemente sus derechos de los que nacen en el país. Entonces, si tú me dices, ¿eso es crisis? Sí, eso sí que es una crisis y hay que abordarlo así como urgente. Ya, y vamos a pasar a otras de las medidas, pero en el fondo lo que ustedes sostienen es que para que esto sea efectivo, el postnatal de los hombres tiene que ser obligatorio, por lo que dice la Claudia, porque a veces, y eso de repente es resistido, los cambios culturales hay que hacerlos obligatorios, como las cuotas de género. Es como comparando ponerse el cinturón de seguridad, que si no me multan yo no me lo ponía y ahora todos lo ponemos. Digamos, de repente hay que obligar porque si te obligan no te pueden hacer el bullying los compañeros de decir, ay, te voy a tomar el postnatal, o yo como trabajador hombre, porque no me queda otra, porque es obligatorio, ¿cierto? Vamos a otras propuestas que han hecho ustedes. Mira, una que es interesante tiene que ver con todo el mundo de la reproducción asistida, ya que es también como una... Ese tema es clave. Es la otra como bala de plata y efectivamente Chile está bajo la cantidad de niños que nacen por técnicas de reproducción asistida, es muy baja comparado con otros países, ¿cierto? Pensando en España, por ejemplo, donde el 10% de los niños nacen con alguna de las técnicas de reproducción asistida. ¿Por qué es muy caro? Porque no está muy caro, accesible. es muy caro. Muy caro. No es tan efectivo como uno piensa. Y ahí un aspecto importante de esto es que una nueva educación sexual, que fue como muy exitosa en el reducir el embarazo adolescente, por ejemplo, que mencionábamos al principio, una nueva educación sexual tiene que ser educación sexual y también reproductiva y fertilidad, ¿cierto? Que las mujeres, que los hombres, desde temprano sepamos cuáles son los ciclos de fertilidad, cuáles son las opciones, cuándo son los momentos más efectivos de tomar algunas medidas o no. Entonces, porque si es que a los 35 años me doy cuenta, mira, me gustaría congelar óvulos bueno, las chances de éxito de eso son mucho más bajas. Puede ser tarde, Entonces, incorporar eso como dentro de la educación en etapas tempranas es importante porque, de nuevo, no va a ser la solución la reproducción asistida por sí misma, ¿no? Pero como ir armando un poco el nuevo panorama de fertilidad. Sí, muy interesante ese punto, pero tiene que ver también no solamente tiene que ver con educación, tiene que ver con información de manejo. Lo otro que veía en la propuesta que ustedes hacen en este estudio, que viene del Centro de Estudios Públicos, Espacio Público, Centro de UC, Políticas Públicas, que son propuestas presidenciales de natalidad y demografía, es un tema que está y que aparece más bien siempre como en la discusión del Congreso, como en la discusión política, y que tiene que ver, por una parte, con educación, con movilidad social y con igualdad de oportunidades. Me refiero, por ejemplo, al derecho a la sala cuna, a la oferta educativa que pueden tener los niños, los párvulos, los menores de 5, porque eso también te empareja la cancha de la estimulación cognitiva, de la sociabilización, de que las mujeres puedan salir a trabajar, y ahí cuesta mucho porque también hay como criterios muy ideológicos a veces, ¿no? Como... Sí, no, hay que... Creo que ahí hay un tema, sala cuna universal y como tú el apoyo del sistema. Es fundamental. Mira, sí, la cantidad de mujeres en Chile que no tienen hijos no ha aumentado significativamente en los últimos años. ¿Ya? Lo que se ha aumentado es que la que tiene uno, es una experiencia extenuante, me quedo con uno. ¿Ya? Las familias se han achicado. Es precioso pero agotador. Ya, las familias se han achicado mucho. ¿Ya? Porque además la maternidad, la paternidad, la parentalidad en general está cada vez más exigente, ¿cierto? Tú mencionabas ahí el estudio de UNICEF y el monto. Bueno, pero es que está cada vez más exigente y hay que llevar al taller y hay que hacer esto y hay que pasar tiempo. Y además los expertos nos dicen que además cuando estén en las pantallas tenemos que estar ahí al lado de ellos. Bueno, pero ¿en qué momento? ¿Cierto? Entonces, ahí efectivamente el tema de la sala cuna cumple un rol muy importante y en Chile tenemos una cobertura baja, pero también porque las sala cunas tienen unas condiciones que dificultan que las madres, los padres lleven a sus hijos ahí. Entonces, por ejemplo, recientemente, no me acuerdo si es los jardines Junji o Integra, no quiero ser injusto, pero anunciaron el aumento de las vacaciones de verano a 8 semanas. Está bien, no hay ningún problema con que las educadores se tomen 8 semanas, es importante, una pega extenuante, pero hay que hacerse cargo de eso, ¿no? O sea, no puede caer
la responsabilidad como en la familia de qué hago con un párvulo 8 semanas en verano, además son 2 semanas más en invierno. Nadie tiene esa cantidad de vacaciones. ¿En qué trabajo, cierto, puedo yo quedarme con ese? Entonces, y abren de repente ciertos cupos, ¿cierto?, para Salacuna en verano, pero y lo abren en diciembre. Entonces, yo no puedo vivir como en esa incertidumbre, ¿cierto? Si todo esto tiene que ver con planes también. Sí. Entonces, los jardines tienen que ajustarse a esa realidad también. Bueno, bueno, el tiempo, quedan miles de preguntas, un tema interesantísimo. Solo importante. quiero saber, ¿le van a pasar esto o se lo pasaron ya los candidatos presidenciales? Sí, fuimos la semana pasada a hablar con el comando de Janet Jara y la próxima semana tenemos reunión con el comando de José Antonio Cast. Hay que apurarse, estamos ahí a punto de la segunda vuelta. Sí, pero este es un tema permanente, de largo aliento. Ignacio Cáceres, investigador de políticas públicas de la Universidad Católica, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Ignacio.